Les quiero desear en esta hora un santo y feliz sábado a cada uno de ustedes. Un fuerte saludo a aquellos que no he tenido el privilegio de saludar personalmente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquí. Amén. Mis queridos hermanos, como la semana pasada tuvimos la parte 1 de nuestra, como yo les dije, voy a llamar clase, no voy a llamar sermón, sobre la deidad. Y nosotros en toda la Biblia, tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento, nosotros miramos la deidad, el trío celestial, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros miramos que son 3 poderes que hay en el cielo y que cada uno de ellos desempeña un papel en la salvación del ser humano. Yo creo que la clase de la semana pasada quedó muy claro para todos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Es que se quedaron callados y dije, cuando no me contestan es porque o entendieron todo o no entendieron nada. Pero yo quiero pensar y creer que quedó muy claro y que todos pudieron comprender. Hoy, como yo les había mencionado, nosotros vamos a ver cuál era la posición de los pioneros de la Iglesia Adventista en cuanto al tema de la deidad. Pero quiero de nuevo, una vez más, volver a leer con ustedes lo que fue nuestra lectura bíblica de esta mañana. Y aquí el apóstol Pablo trae un principio muy importante para nuestra vida y un consejo, ¿no? Y lo que iba a suceder en los últimos días. Yo creo que todos nosotros aquí creemos que estamos viviendo en los últimos días, ¿verdad? Y esto era lo que iba a suceder en los últimos días. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice así. Primera de Timoteo, acá tengo. Por favor, perdón, gracias. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren aquí que el apóstol Pablo trae este consejo y esta advertencia de lo que va a suceder en los últimos días. Que en los últimos días muchos que iban a suceder con ellos iban a apostatarse de la fe. Entonces, es decir, que para que tú vengas a apostatarte de la fe, es porque tienes que estar ¿en dónde? En la verdad. Es decir, que la apostasía no viene para el que ya está en la apostasía. La apostasía va a venir para aquellos que están en la verdad. Y las doctrinas que iban a surgir en los últimos días eran doctrinas ¿de quién? De demonios. Irían detrás de espíritus engañadores y detrás de doctrina de demonios. Hay 9 puntos que los antitrinitarianos ellos defienden. El primer punto de ellos es que los pioneros de la Iglesia Adventista no creían en la deidad. ¿Es esto cierto? No creían en la Trinidad. ¿Esto es cierto? ¿Sí o no? Sí es cierto. Los pioneros de la Iglesia Adventista no creen en la Trinidad. Pero ahorita vamos a ver qué Trinidad es esta que los pioneros no creían. No. El segundo argumento que ellos utilizan es que los pioneros nunca aceptaron una deidad compuesta por 3 personas. Ellos no creían, ellos dicen que los pioneros no creían que la deidad está compuesta de Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los 3, cada quien tiene su cuerpo y que cada quien es una persona. El tercer punto que ellos defienden, ¿no? Que la Trinidad o que la deidad, la Trinidad entró en la Iglesia Adventista después de la muerte de Elena G. de White. Después que se murió Elena G. de White, entonces entra esta doctrina de la deidad compuesta por 3 personas. Otro argumento que ellos defienden, ¿no? Que ellos utilizan, que en el momento en que la Iglesia Adventista acepta la doctrina de la deidad compuesta por 3 personas, la Iglesia Adventista
se convierte en hija de Babilonia y que el mensaje de Apocalipsis 18 es este mensaje direccionado también a la iglesia adventista cuando dice salid de ella, pueblo mío. Porque la iglesia ahora por aceptar esta doctrina de la deidad compuesta por 3 personas se convierte en hija de Babilonia. El quinto argumento que ellos utilizan es que los escritos de Ellen G. de White fueron adulterados. Todos los escritos en que habla que sobre la deidad de 3 personas, estos escritos no están en el original, fueron adulterados y que Ellen G. de White nunca escribió sobre esto. Es más, hay muchos defensores de este mensaje que dicen que los escritos de Ellen G. de White de 1889 en adelante no se puede confiar en los escritos de Ellen G. de White porque estos escritos ya están adulterados. El sexto argumento de ellos es que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es una fuerza, pero no es una persona. El séptimo argumento que ellos utilizan es que Cristo no es eterno como el Padre es eterno, que Cristo ha tenido su origen y que Cristo es inferior al Padre y que el Hijo no puede ser adorado como el Padre es adorado. No podemos adorar al Hijo, el único que merece, que debe ser adorado es el Padre y a nadie más. Ellos también utilizan, el argumento que ellos dan también es que los textos bíblicos que hablan de la divinidad de Cristo, que hablan del Espíritu Santo, son textos añadidos por la Iglesia Católica después del Concilio de Nicea. Después de este concilio, entonces, la Iglesia Católica añadió textos en la Biblia hablando sobre la divinidad de Jesús y sobre la persona del Espíritu Santo, que antes de este concilio nunca ibas a encontrar un texto en la Biblia que hablaba de la divinidad de Cristo. Y entonces estos, cuando ellos empiezan a creer en estas doctrinas, automáticamente muchos de ellos, yo digo porque como yo les mencioné a ustedes la semana pasada, aproximadamente por 4 años, yo he pertenecido a un grupo antitrinitariano. Así se hacen llamar antitrinitarianos, ¿no? Y entonces muchos de ellos ya no creen en el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas paulinas. En las epístolas del apóstol Pablo, muchos de ellos ya no creen porque el apóstol Pablo, si hay una cosa que le hace, es enaltecer la obra del Espíritu Santo y hablar de la divinidad de Jesús. Ellos dicen que estos textos son textos añadidos por la Iglesia Católica. Muchos de ellos lo que llegan a hacer es borrar de sus Biblias los textos que hablan en cuanto al Espíritu Santo. Muchos de ellos entonces llegaron a un punto de judaizarse, quedarse solo con el Antiguo Testamento y después solamente con la Torá y después empezar a celebrar la circuncisión, las fiestas, etcétera, etcétera, y etcétera. Y el último punto que ellos defienden es que la doctrina de la Trinidad, la doctrina de la deidad compuesta por 3 personas es una doctrina católica y nosotros como protestantes debemos hacer frente a esta doctrina, que no la debemos aceptar porque es una doctrina satánica. Pero a mí lo que se me hace más curioso, y solo con este argumento de que ellos dicen que la Biblia está adulterada, que la Biblia fueron textos añadidos, hay un argumento que tú les puedes dar que se le echa por tierra cualquier argumento de ellos en cuanto a esto. ¿Tú crees que si Dios permitiera al hombre añadir textos a la Biblia, justamente Satanás iba a añadir textos hablando de la divinidad de Jesús? Por supuesto que no. ¿Qué texto Satanás iba a añadir a la Biblia? El domingo. Que el sábado fue abolido en la cruz, que no necesitamos guardar el sábado, sino el domingo. Pero entonces son argumentos, como el apóstol Pablo mismo nos dice, que en los últimos días las personas irían a apostatarse de la fe, yendo en tras
de doctrinas de demonios. Entonces, miren qué serio está esto. Ahora, como yo les mencioné, hoy vamos a estudiar cuál era la posición oficial de los pioneros de la iglesia adventista. Y vamos a ver entonces cuál era la doctrina de la Trinidad que los pioneros hacían frente, que ellos se oponían. Quiero con ustedes mencionar acá, pero antes de esto, antes de ver cuál era la posición de ellos, cuáles eran las creencias que existían en la época, miren una cita de la sierva del Señor que se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 1, la página 65, nos dice así. Testimonios deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Miren, acá la sierva del Señor viene diciendo entonces que cuando nosotros vayamos a estudiar los testimonios, y esto se aplica también al estudio de la Biblia, debemos tener en cuenta ¿qué? ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? El tiempo, su contexto histórico, el lugar y bajo qué contexto fue escrito tal pasaje o tal cita. Por ejemplo, voy a dar una pequeña ilustración aquí. En uno de sus escritos ella menciona que las mujeres deberían aprender a andar a caballo. Todas las mujeres sería bueno que las mujeres sepan andar a caballo. Pregunto, esta cita, ¿de qué manera nosotros la podemos aplicar para nosotros hoy en día? Que es importante que todas las mujeres sepan ¿qué? Manejar un vehículo. Ya no se aplica más. No vamos ahora que todas las hermanas tienen que poner sus botas de vaqueros, su pantalón y subir un caballo y aprender a andar a caballo. No, el contexto es otro. En el momento que ella escribe esta cita, el medio más fácil de locomoverse era a través de los caballos. Hoy en día son los vehículos. Entonces debemos analizar el tiempo en que fue escrito, el contexto en que fue escrito y no distorsionar, porque lamentablemente más adelante yo les voy a compartir una cita en que ella viene hablando cómo es que muchos están dando uso a su testimonio, a los escritos que ella lo ha escrito, valga la redundancia, ¿no? Ahora sí, vamos a ver entonces, quiero compartir con ustedes la profesión de fe de los bautistas en cuanto a la deidad. Y mira lo que ellos nos dicen acá. Mira lo que dice la profesión de fe de los bautistas. El Señor nuestro Dios no es más que un Dios vivo y verdadero, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, sino la esencia indivisa. El Padre no viene de nadie, no se genera ni procede el Hijo eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, todo infinito, sin principio. Por lo tanto, hay un solo Dios que no se divide en naturaleza y ser, pero se distingue por varias propiedades peculiares y relativas y relaciones personales. Confesión Bautista de Fe. Mira cómo era el concepto que los bautistas de la época tenían en cuanto a este tema de la deidad, ¿no? Ellos ven diciendo que Dios no tiene ¿qué? Cuerpo. Que Dios no tiene pasiones o emociones. Que Dios es invisible y que dentro de un Dios están otros dos dioses y que los tres es uno solo físicamente. Pero entonces nos está mostrando la profesión de fe de los bautistas, nos está mostrando un Dios impersonal,
un Dios que no se compadece de la criatura, un Dios que no tiene emociones. Esta era la posición oficial de la iglesia bautista, que Él era un solo ser, pero que este un solo ser se dividía en tres cuando Él quería y se volvía a unir en uno solo. Pregunto, ¿esa es la posición oficial nuestra en cuanto al tema de la deidad, sí o no? No. Esta no es nuestra posición oficial. Veamos la posición que tenían los presbiterianos en cuanto al tema de la deidad. Y esa era la posición de ellos. Hay un solo Dios vivo y verdadero, infinito en ser y perfección, un espíritu purísimo, sin cuerpo, sin partes ni pasiones, inmutable. En la unidad de la deidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El Padre no procede de nadie, no es engendrado, tampoco procede. El Hijo es eternamente engendrado del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Confesión de fe. Miren acá entonces, la posición de los presbiterianos era básicamente la misma profesión de fe de los bautistas. Que el Padre es espíritu, que el Padre no tiene cuerpo y que el Hijo tuvo origen ¿en dónde? En el Padre. Desde el Padre, y que el Espíritu Santo procede ¿de quién? De los dos. Es decir, prácticamente la posición oficial de los presbiterianos en cuanto al tema de la deidad era la misma de los bautistas, que Dios era un ser solo, sin emoción, sin sentimiento, sin pasión. Cuando digo pasión, no digo la pasión humana, ¿ok? No quiero que me malinterprete acá en esta mañana. No es la pasión humana, sino en compadecerse de las personas. Era un ser purísimo y que dentro de este ser, dentro del Padre, que no tiene origen, el Hijo tuvo origen dentro del Padre y entonces ahora de los dos sale el Espíritu Santo. Esta era la posición de ellos de la época. Veamos la posición oficial que tenían los metodistas y acuérdense que Elena G. de White, ella era metodista. Pero los pioneros de la iglesia adventista salieron de diversas denominaciones religiosas, de los bautistas, de los presbiterianos, de los metodistas y de algunas otras denominaciones religiosas que había en la época. Y ahora la posición que tenían los metodistas en cuanto al tema de la deidad. Hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo ni partes, de infinito poder, sabiduría y bondad, creador y preservador de todas las cosas visibles e invisibles. En la unidad de esta deidad hay tres personas de la misma sustancia, poder y eternidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Doctrinas y disciplina de la Iglesia Episcopal Metodista. Miren acá, la posición de los metodistas es muy similar a de los bautistas y los presbiterianos, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Pregunto, ¿esa es la posición nuestra? No, esa no es nuestra posición. Nosotros creemos en una deidad distinta. Pero esta era la deidad, lo que en el mundo de la teología se llama como la doctrina de la Trinidad clásica, de la doctrina de la Trinidad católica protestante. Esta era la interpretación del catolicismo en cuanto al tema de la Trinidad, o para nosotros el tema de la deidad. Esa era la posición oficial de la época que ellos tenían, que Dios era un solo ser y que dentro de él salían otros dos seres. Pero nosotros sabemos, como lo que estudiamos la semana pasada, que son tres seres distintos. El apóstol Juan, no vamos a abrir, pero en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7, nos viene diciendo que hay tres testigos en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y los tres son ¿cuánto? Uno. Pero ¿en qué sentido que los tres son uno? En pensamiento, en carácter, en propósito, mentalmente ellos son uno. Pero físicamente, corporalmente, los tres son tres personas ¿qué?
diferentes, distintas. ¿Todos están de acuerdo con esto? Amén. Por eso que yo les dije que los pioneros de la iglesia adventista, ellos estaban en contra de esta deidad. Cuando si alguien viene, ¿no? Los que no creen en la deidad, en el Espíritu Santo como siendo una persona y como siendo Dios, en Jesucristo como siendo Dios, y que ellos saquen los textos en que los pioneros están en contra, los pioneros estaban en contra de esta deidad, los pioneros hacían frente a esta deidad, no a la deidad que encontramos en la Biblia. Y miren, veamos lo que dice uno de los pioneros de la iglesia adventista, su nombre es J.N. Lowborth, y mira lo que él nos dice acá. La doctrina de la Trinidad es contraria a las Escrituras. Cualquier texto del Nuevo Testamento que leamos habla del Padre y el Hijo, presentándolos como dos personas diferentes. El capítulo 17 de Juan es suficiente para refutar la doctrina trinitaria. Más de 40 veces en un solo capítulo. Cristo habla de su Padre como una persona distinta de sí mismo. Miren entonces cuál era la Trinidad que los pioneros hacían frente a ellos, eran opositores a esta Trinidad de la profesión de fe de la época. Cuando la iglesia adventista surge, entonces los pioneros adventistas, lo que ellos hicieron fue reunirse para ver todas las doctrinas y creencias y ver si había base bíblica. Y ahora este pionero acá, él nos está diciendo que la Trinidad creída en la época, la Trinidad que era presentada en la época, va en contra a la Biblia, porque la Biblia nos muestra, y él menciona Juan 17, más de 40 veces ahí se presenta a Jesús siendo separado, o sea, siendo un cuerpo diferente, separado del cuerpo del Padre, siendo como dos personas distintas, son una en pensamiento y en propósito, en autoridad, pero corporalmente son dos personas distintas. Esta era la posición de este pionero. Veamos la posición que tenía James White en cuanto a la doctrina de la Trinidad. ¿Qué era lo que pensaba James White en cuanto a esta doctrina? Que una persona es tres personas y que tres personas son una sola persona. Es una doctrina que podemos proclamar ser contrarias a la razón y al sentido común. Mira que James White también él estaba en contra, él no encontraba sentido para defender que tres personas ahora son una físicamente y que de repente esta una persona se convierte en tres personas distintas. Entonces James White estaba en contra de esta doctrina. Veamos la posición que tenía Joseph Bate. Joseph Bate en cuanto a esta creencia. Pregunto, ¿les está quedando claro este punto? ¿Sí o no? Sí, está claro, ¿verdad? Esta era la doctrina que los pioneros se oponían. Esta era la deidad que ellos no creían. No en la deidad bíblica que nosotros estudiamos la semana pasada, sino lo que nosotros vimos, la profesión de fe de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos. Hoy nosotros solo vamos a ver la posición de los pioneros de nuestra iglesia. Y ahora veamos Joseph Bate, lo que él creía en cuanto a esta doctrina. Con respecto a la Trinidad, concluí que era una imposibilidad de creer que el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, era también Dios Todopoderoso, el Padre, uno y el mismo ser. Miren acá entonces que Joseph Bate también, él no creía en la Trinidad que era presentada en la época. Él se oponía a esta creencia. Y entonces ahora lo que pasa es que vienen estas personas, ¿no? Y empiezan a decir entonces que la doctrina de tres personas, los tres poderes del cielo, entra después de la muerte de Elena G. de White. Y entonces después que entra, entonces la iglesia adventista cambia su posición, cambia su forma de creer y ahora pone en sus creencias la doctrina de la deidad compuesta por tres personas. Miren lo que la sierva del Señor nos dice en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, la página
50 y nos dice así. Muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado y los aplican como suponen que debieran ser aplicados, extrayendo una cápsula aquí y otra allí, sacándola de su contexto adecuado y aplicándola de acuerdo con sus ideas. Así quedan perplejas las pobres almas, cuando podrían leer a fin de que en todo lo que ha sido dado pudieran ver la verdadera aplicación y no se confundieran. Miren acá entonces cuál es el problema que la sierva del Señor viene diciendo, y eso desde el tiempo de ella, que la sierva del Señor viene diciendo que muchas personas agarran los testimonios, pero agarran solamente partes de los testimonios y dan aplicaciones que los testimonios nunca han dado. Empiezan a aplicar cosas nada que ver. Voy a dar algunos ejemplos acá. Yo me acuerdo que una vez una persona leyó una cita y dijo, mira lo que Elena G. White dice acá sobre los que entran en nuevas organizaciones. ¿Están qué? Apostatándose. ¿Se están apostatando de qué? De la fe. Entrar en nuevas denominaciones es apostatarse de la fe. Y esta persona hablando en contra de los grupos de sostén propio, llamándolos estos grupos disidentes, porque Elena G. White mismo los está diciendo que ellos están apostatándose de la fe. Bien, pero si tú analizas el contexto, si tú vas para el contexto de esta cita, Elena G. White viene diciendo de aquellos que rechazan el mensaje de los 3 ángeles, y ella viene diciendo, entrar en una nueva organización que no cree y no predica el mensaje de los 3 ángeles, entonces estás apostatando de la fe. Si tú sacas esta parte y solo queda con la parte, entrar en nueva organización y apostatarse de la fe, pues tú vas a pensar, mira, si ella está diciendo. Pero cuando lees un poquito antes, ella viene diciendo bajo la óptica del mensaje de los 3 ángeles. Cuando tú vas a un movimiento que no cree y no predica el mensaje de los 3 ángeles, entonces estás apostatando de la fe. Hay otro texto. Este texto que acabo de mencionar es utilizado por los que no pertenecen a los grupos de sostén propio. Pero muchos de los grupos de sostén propio agarran una cita de Elena G. White que se encuentra también en el libro La Iglesia Remanente. Y Elena G. White, allí ella viene diciendo, no veo la voz de la Asociación General como la voz de Dios. Y entonces muchos ya ves, Elena G. White, desde su tiempo, Elena G. White viene diciendo que la conferencia general no es la voz de Dios. En el tiempo de ella se habían apostatado y que ella no los veía, no los escuchaba como la voz de Dios. Viéndolo solamente así, parece que ella está diciendo esto. Pero si tú lees el contexto, Elena G. White está hablando de cuando la enviaron a Australia. Un grupo de hermanos la enviaron a Australia, no estaba toda la junta completa, un grupo de hermanos se reunieron, tomaron un voto y dijeron, Elena G. White, te toca ir a Australia. Y entonces Elena G. White escribe una carta hablando de los pocos hermanos que se reunieron y tomaron esta decisión. Ella dice, no veo esta decisión como la voz de Dios en enviarme a Australia. Pero aún así yo voy a ser sumisa a la voluntad de la Asociación General. Elena G. White, ahí nunca, tú no puedes agarrar este texto para decir que Elena G. White está hablando que la conferencia general, cuando ella usa esta cita diciendo que no era la voz de Dios, viene hablando de cuando en más de una ocasión no fue toda la junta, un grupo de hermanos se reunieron y tomaron votos y dicen, no veo este voto como la voz de Dios. Pero ella misma dice allá, hablando en cuanto a la Asociación General. Eso solo para que nosotros tengamos una idea, para contextualizar. Un texto nunca se puede sacar de su contexto, porque si lo sacamos de su contexto, entonces nosotros estamos distorsionando los testimonios y esto generan teorías y doctrinas que la sierva del Señor nunca ha defendido. Y con el tema de la deidad compuesta por 3 personas, las personas agarran muchos las citas de Elena G. White, sacan de su contexto y entonces ellos dicen que Elena G. White nunca ha creído en la deidad compuesta por 3 personas, sacando las citas
de su contexto. Veamos, en 1869, Elena G. de White hace una declaración en cuanto a Cristo. Y ella declara que Cristo es igual a Dios. Y mira la declaración, esto fue en 1869, y nos dice así. He visto con frecuencia al amable Jesús y sé que es una persona. Le pregunté si su padre era una persona y tenía forma como él. Dijo Jesús, soy la imagen expresa de la persona de mi Padre. Este Salvador era el esplendor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona, divinamente majestuoso, perfecto y excelente. Era igual a Dios. Ok, entonces esta declaración de Elena G. de White aquí, ella está declarando que Jesús es una persona, ¿sí o no? Individual al Padre, ¿sí o no? Pero igual al Padre en poder y autoridad, ¿sí o no? Sí. Entonces está yendo en contra de la profesión de fe que tenían los metodistas para la época. Que el Hijo estaba dentro del Padre y que el Hijo fue engendrado del Padre. Pero el Señor le revela a Elena G. de White y ella dice, y yo he visto Cristo corporalmente, Cristo tiene un cuerpo. Veamos otra declaración de Elena G. de White en cuanto a Cristo. Y nos dice así. Este Salvador era el esplendor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona, divinamente majestuoso, perfecto y excelente. Era igual a Dios. Miren acá, entonces, ¿Jesús era igual a quién? Si Jesús es igual a Dios y Jesús tiene un cuerpo, quiere decir entonces que el Padre tiene ¿qué? Un cuerpo. Él tiene un cuerpo también. Entonces miren acá que poco a poco hay que entender algo. La luz dada a los pioneros fue algo progresiva. El Señor poco a poco les va dando luz en cuanto a este tema muy importante. Veamos la siguiente declaración de Elena G. de White. La indignidad, la debilidad y la ineficacia de sus propios esfuerzos, en contraste con los del eterno Hijo de Dios, harán humildes desconfiados de sí mismos y los llevará a confiar en Cristo para fortaleza y eficacia en su trabajo. Ok, entonces otra declaración importante que Elena G. de White da cuanto a Cristo. Entonces aquí la primera luz que el Señor le ha dado a Elena G. de White es en cuanto a que Cristo era una persona, tenía un cuerpo. Esta fue la primera luz que el Señor le ha dado a él en 1850. Ahora déjame ver acá la fecha, acá está. En 1869, yo me había confundido, en 1869, entonces el Señor le da otra luz, una luz adicional a Elena G. de White en cuanto a la naturaleza de Jesús. Miren acá cuánto tiempo va pasando de una luz a otra, como es algo progresivo. La luz que el Señor les va dando. Y ahora en 1869, Elena G. de White tiene la luz, es la primera declaración que ella hace en cuanto a la divinidad de Jesús. Y nos dice así. Maravillosa mezcla de hombre y Dios. El Hijo de Dios entró en este plan sabiendo todos los pasos que en su humillación necesitaba descender para hacer expiación por los pecados de un mundo condenado, que gemía de dolor. ¡Qué humildad! Ella causó asombro a los ángeles. El lenguaje nunca puede describirlo. Ella no puede abrazar la imaginación. El Verbo eterno consistió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Maravillosa humildad. Miren acá entonces que ahora el Señor le da luz adicional. Y ahora, ¿cómo es que ella llama a Jesús? ¿Que Jesús es? ¿Qué es Jesús acá, según la cita? Dios. Jesús es Dios como el Padre. No es un Dios inferior. No existe clases de Dios. Este Dios es el primero, este Dios es el segundo Dios, pero un poco inferior, y ese es el tercero Dios, más inferior todavía. Cristo es igual que el Padre. Cristo es Dios.
Esa es la afirmación y esa es la verdad que el Señor le reveló a ella, no solamente a ella, sino a los pioneros de nuestra iglesia. Esta era la posición, es la posición oficial, que Cristo es Dios como el Padre es Dios. Y yo pienso y quiero creer que todos aquí creen de esta misma manera, ¿verdad? Todos aquí creen que Cristo es Dios como el Padre es Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Vemos otra cita, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 217, nos dice así. Como miembro de la familia humana, Él era mortal, pero como Dios, Él era la fuente de vida del mundo. Él podría, en su persona divina, incluso haber detenido los avances de la muerte. Miren acá entonces que ven diciendo que la divinidad de Cristo era tamaña, que si Cristo quisiera, Él podría detener ¿qué? El avance de ¿qué? De la muerte. Y acuérdense que Jesús mismo dice que Él da su vida y Él mismo la toma de regreso. O sea, Él es el dador de la vida. Mire que ahora aquí ella amplía más el poder de Cristo, que Cristo es el dador de la vida, es el que la vida procede, emana de Cristo. Entonces, es decir, primera luz que el Señor le da, que Cristo es una persona, ¿ok? Que Cristo tiene un cuerpo separado del cuerpo del Padre, es una persona individual al Padre. Pero después ahora el Señor, un par de años más adelante, el Señor le da nueva luz de que el Hijo es Dios como el Padre es Dios y que del Hijo emana la vida, que Él es el dador de la vida. Y ahora en el año de 1878, Dios le da la luz a la sierva del Señor en cuanto a la eternidad del Hijo. Y mira lo que nos dice acá. Sin embargo, el Hijo de Dios era el soberano reconocido del cielo y gozaba de la misma autoridad y poder que el Padre. Miren acá entonces que Cristo tiene la misma autoridad que ¿quién? Que el Padre. Él no es inferior al Padre. El Hijo no es un ser inferior que fue engendrado y por ser engendrado ahora es un ser inferior al Padre. Por supuesto que no. Cristo tiene la misma autoridad que el Padre. Y la declaración de fe de la época ponía a Jesús como siendo inferior al Padre porque Él era engendrado del Padre. Sin embargo, el Señor le da esta luz diciendo que Cristo Jesús es tan Dios y poderoso y eterno como el Padre es eterno. Amén. Pásanse los años en 1887. En 1887, Elena G. White hace una declaración muy importante. Mira cuál es esa declaración. Cristo era el Hijo de Dios. Había sido uno con el Padre antes que los ángeles fuesen creados. Siempre estuvo a la diestra del Padre. Miren acá, mis hermanos, no hay un tiempo en la historia del universo que Cristo no ha estado con el Padre. Desde el principio, desde los primordios del fundamento, antes de que todas las cosas fuesen creadas, ahí estaba el Padre y el Hijo. Cristo, Él es tan eterno como el Padre es eterno. Amén. Cristo no es inferior al Padre. Si alguien se levanta diciendo, no, que Cristo Jesús es inferior al Padre, el apóstol, muy bien, el apóstol Pablo dice, doctrinas de demonios. No hay que creerle, porque nosotros estamos, miren cómo la luz es gradual. Miren los años que van pasando para cada declaración de la sierva del Señor. En 1887 ella también hace otra declaración, mira acá. El Espíritu Santo guía toda oración genuina. Aprendí a ser consciente de que en todas mis intercesiones el Espíritu intercede por mí y por todos los santos. Pero sus intercesiones son conforme a la voluntad de Dios, nunca en oposición a ella. El Espíritu ayuda en nuestra debilidad, Romanos 8:26. Y el Espíritu, siendo Dios, conoce la mente de Dios,
Por lo tanto, en todas nuestras oraciones por los enfermos o por otras necesidades, uno debe obedecer la voluntad de Dios. Miren acá, que hasta 1890 la Sierva de Dios no declara nada sobre el Espíritu Santo. La primera declaración que ella hace en cuanto al Espíritu Santo fue en 1890. Y muchos críticos, ¿no? Así, hasta se les puede decir, muchos disidentes, dicen que a partir de esta fecha ya no hay que creer más 100% en los escritos de Elena G. de White, porque Elena G. de White, una, ya estaba viejita, y dos, sus escritos ya no son 100% de fiarse. Para poder defender sus argumentos, entonces empiezan a decir que son textos adulterados. Pero la mensajera del Señor nos viene diciendo ahora, y ahora el Señor, no la mensajera del Señor, sino el Señor por intermedio de ella, nos viene mostrando que el Espíritu Santo, ¿qué es? Es Dios. ¿Y es un Dios inferior? No. ¿Es un Dios que tiene su principio, su origen? No. Él es tan eterno como ¿quién? Como el Padre y el Hijo. Él es tan eterno cuanto ellos. Ahora miren, en 1892, Elena G. de White hace una declaración muy importante en cuanto al Espíritu Santo y nos dice así. El Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. ¿Cuántas personas hay en el cielo? Entonces es decir que el Espíritu Santo también tiene ¿qué? Cuerpo, muy bien. El Espíritu Santo también tiene un cuerpo. El Espíritu Santo es corporal, como el Hijo es corporal y como el Padre es corporal. Entonces los tres poderes en el cielo, hay tres poderes en el cielo y los tres poderes son tres seres individuales y cada uno de ellos tienen su cuerpo, su poder, su autoridad y los tres son eternos. Ninguno de ellos tiene su origen. No es que ahora de la unción de la unión del Padre y del Hijo sale el Espíritu Santo. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. La Biblia misma nos muestra, y lo vimos la semana pasada, y hoy a través de los testimonios estamos viendo que hay tres poderes en el trío celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas tres personas son Dios en su plenitud, en su autoridad, en su máximo. Miren acá otra declaración que la sierva del Señor hace en cuanto al Espíritu Santo. Suficientemente rico podría Cristo ofrecer para señalar su ascenso al trono de la mediación. Debía ser algo digno de su grandeza y jerarquía real. Cristo, entonces, ofreció a su representante, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, y este don no podía ser superado. Aquí Elena G. de White declara que el Espíritu Santo es igual a ¿quién? A Dios, igual a Cristo. Él no es inferior a Cristo. Y lo más interesante es que ven diciendo que Cristo iba a enviar la tercera persona de la deidad. La tercera persona de la deidad,
Cristo iba a enviar y era tan poderoso y Dios igual que Cristo Jesús. Pero hay un detalle interesante. Puedes buscar en los escritos en inglés y en español y nunca vas a encontrar que la sierva del Señor menciona Trinidad. ¿Y por qué razones que Elena G. White no menciona la palabra Trinidad, por ejemplo, en inglés? Por una razón. Porque Elena G. White no quería que este importante mensaje se mezclara o se confundieran con la Trinidad de la época. Porque la Trinidad de la época, como nosotros vimos ahora al principio, era una Trinidad que era un solo ser, sin cuerpo, sin miembro, sin sentimientos, sin emoción, y que dentro de este uno salían tres. Y Elena G. White, por no querer que la verdad en cuanto a este tema se mezclara o se confundieran con los demás, entonces el Señor la inspira a poner la palabra deidad. Y la deidad bíblica, la deidad que nosotros creemos, son tres seres de igual poder, igual autoridad, eterno, y son tres seres que tienen cada quien su cuerpo individual. Son uno en poder, autoridad, propósito y amor, pero son tres seres distintos uno del otro físicamente hablando. Les hago una pregunta. ¿La clase de hoy les quedó claro? ¿Les está claro cuál era la posición de nuestros pioneros? ¿Esta es nuestra posición? ¿Esta es nuestra posición también? ¿La posición de los pioneros es la misma nuestra, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Entonces yo creo que el Espíritu Santo hoy abrió nuestro discernimiento y nos ayudó a comprender las verdades en cuanto al tema de la deidad. ¿Son cuántos poderes que hay en el cielo? ¿Ellos son uno en qué sentido? Propósito, pero son tres cuerpos distintos, ¿verdad? ¿Hay alguien que tiene más poder que el otro? No. ¿Son tres? ¿Hay alguien que es más eterno que el otro? No. Los tres estaban desde el principio. Antes de la fundación del mundo estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo allá para poner los cimientos de la tierra, el cimiento de la creación del universo. Ahí estaban los tres para planear la creación. Y lo más hermoso de todo es que antes de la caída del hombre, los tres se reunieron y los tres tomaron la decisión de, antes de crear el ser humano, venir y enviar a Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, ahora un ser poderoso, infinito, iría a tomar la naturaleza humana después de 4.000 años de pecado y venir a morir por usted y por mí. Y el Espíritu Santo tomó la decisión de venir después de Cristo a este mundo para convencer a usted y a mí de pecado, de justicia y de juicio y prepararnos para la vida eterna con nuestro Señor en las mansiones celestiales. Que Dios les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito ahora que finalicemos con una oración. Amado y Santo Dios, te agradecemos por revelarnos esta luz tan preciosa en cuanto a la deidad, a los tres poderes que hay en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que cuando nosotros clamamos a este poder, cuando nosotros clamamos a ti, sabemos que tú nos enviarás poder para vencer los pecados. Queremos pedir, Señor, que tú nos ayude a poder defender nuestro mensaje, poder defender nuestra creencia, poder defender lo que está establecido en tu santa palabra, pero siguiendo el principio que el apóstol Pedro nos ha dejado, con mansedumbre y reverencia. Gracias te damos, Señor, porque tú nunca nos dejas en tinieblas y que diariamente tú nos estás mostrando más y más luz en tu palabra para que así podamos crecer día con día para llegar a la estatura de hombres y mujeres perfectos en Cristo Jesús. Gracias te damos por todas esas bendiciones, todo esto pedimos y agradecemos en el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.